La palabra de Dios se lee así, hermanos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible Dios. Amén, hermanos. Es Dios. Siempre que empezamos un año, pues pareciera que empezamos con nuevos propósitos, nuevas metas, pero también, hermanos, algo importantísimo para señalar es por qué no se alcanzaron unas metas y otras sí. Y entonces vamos al tema de las prioridades. Cuando hablamos de prioridades, allí está un punto a aclarar. Quizás no se alcanzan algunas metas en base a que no se fijaron sólidas prioridades. No pusimos mucho énfasis en una prioridad, misma que no nos dejó alcanzar una meta. Y aquí, hermanos, yo quisiera hablarles en esta hora acerca de las prioridades. De las prioridades. No sin antes señalar, ¿verdad?, que existen muchos tipos de prioridades, pero nomás nosotros vamos a escoger dos: prioridades correctas y prioridades incorrectas. Las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Hacemos la pregunta para así desarrollar este tema. Son aquellas cosas que tienen un valor determinado en nuestras vidas. Si no tiene el valor, entonces no es prioridad. ¿Sí lo está subrayando, hermano? Ahí atrás tenemos unas hojas en blanco en la Biblia para que podamos hacer apuntes. Señalo esto como base principal. Pregunta: ¿qué son prioridades? Son aquellas cosas que tienen un valor determinado en nuestras vidas. Porque si eso no tiene valor, entonces no sería prioridad. Amén, hermanos. También prioridades son aquellas cosas que juegan un papel importante en nuestras vidas. Si no sería importante, entonces no sería prioridad. Prioridades es algo que analizamos diferente a las demás cosas. Y si no fuera así, tampoco eso sería una prioridad. Prioridad nos hace escoger y a la vez relegar qué es primero y qué es después. En el caso de las mujeres, por ejemplo, siempre que empieza un tremendo banquete, primero del Día de Acción de Gracias y después viene y nos alcanza Navidad, y para colmo, el enorme banquete del Año Nuevo, hay gente que tiene mucho cuidado con la báscula. Se pesan antes de que empiecen todos esos festines, y cuando empieza el año vuelven a la báscula y se dan cuenta que ahí
hay unas libras de más. Para nosotros los hombres casi no nos importa eso. ¿O sí, hermanos? El hermano dice que sí, a él sí. Pero para las mujeres, hermanos, tiene mucho peso eso. Y entonces van con la dieta de la manzana, ¿no? ¿Sí, hermano? Ahí la hermana dijo amén. El agua, ya dejan la gaseosa, la soda, el pan, la tortilla, las papas. Se acabó la dieta de la té, de la torta y el tamal y la tortilla, ¿verdad? Para empezar, pues una verdadera dieta con cuidados, ¿verdad? En las calorías y demás. Aquellas cosas que tienen un valor que determina su vida, eso se llama prioridad. Para algunos, esto es para los hombres, si le gusta mucho el soccer y el fútbol y toda su conversación gira en torno a eso, aquellas cosas que tienen un valor determinado en su vida, eso es su prioridad. Para otros la política, para otras, las hermanas me refiero, el glamour, las modas. Si su conversación gira solamente en torno a eso, es porque eso es su prioridad. Entonces, ¿entendemos el concepto, hermanos? ¿Qué es prioridad? Son aquellas cosas que tienen un valor determinado para nuestra vida. Son aquellas cosas que juegan un papel importante en nuestra vida. Son aquellas cosas que analizamos diferente de las demás cosas y las ponemos como primer lugar. Prioridades son aquellas cosas que a la vez ponemos primero y a otras relegamos después. Son prioridades. La vida de Moisés nos ilustra lo que eran prioridades. ¿Cuáles son las correctas prioridades? ¿Aló? ¿Hay alguien que me ayude con los diáconos? ¿Lo sugieres ahí? Ahí que se me sienten, por favor. La vida de Moisés nos ilustra lo que son las prioridades correctas. ¿Tiene la Biblia abierta, hermanos? El versículo 24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es prioridad. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Decía la hija de Faraón. Le decía a Moisés, tú eres mi hijo. Y dijo, no, yo rehúso ser tu hijo, porque ya él conocía en verdad a su madre. Y él rehusó, a pesar de la posición que tenía esta dama. Imagínense, hermanos, el dinero, los lujos. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso él, al escoger, eso para él fue prioridad. El verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Eso es prioridad. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué dice? Bueno, ¿te vas por lo terrenal o te vas por lo espiritual? Moisés dijo, tiene más peso lo espiritual. Tiene más peso las cosas de Dios que las cosas terrenales. Entonces Moisés, si usted entiende el versículo, él tenía prioridades en orden, prioridades correctas. El verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo a lo invisible, a Dios. Él le dio más peso a eso, hermanos. Entonces, ¿qué será lo que nosotros le damos más peso en la vida, hermanos? A eso que le damos más importancia, eso es para nosotros primero. Por eso es importante analizar este tema
a inicio de año? ¿Qué es lo que gira más en torno a su conversación? Eso es su prioridad. No que mi familia, no que mis hijos, no que el trabajo, no que el dinero. Nos topamos a una mujer no hace mucho ayer y nos dijo, yo teniendo trabajo y salud está bien. Nosotros le dijimos, le falta algo. ¿Qué me falta? Pues a Dios. Pues teniendo primero a Dios, y si quiere ponga después lo que usted quiera, pero allí en la prioridad de ella, inconscientemente respondió que para ella tenía más peso su trabajo y su salud. Quizás si alguien nos agarra descuidados y si nos pregunta, ¿qué es primero en tu vida? Hay gente que inconscientemente va a decir, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi dinero, mi salud. Y luego nosotros hacemos la pausa y decimos, ¿y Dios? Ah, sí, también Dios. Por supuesto, pues Dios. Pero su inconsciente se adelantó y sacó la verdadera prioridad que hay. Todo menos Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros en nuestras prioridades, la palabra prioridad es primero, en la lista de las cosas que son primero, no tenemos a Dios, no nos va a ir bien? Amén, hermanos. Tiene que ser Dios allí. Y Moisés sabía que era más importante en su vida sostenerse como viendo a lo invisible a Dios que las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales son cosas materiales que cree que esto se va un día a acabar. Todo lo que nos rodea algún día se va a deteriorar, se va a hacer viejo, dejará de funcionar. Pero existen otras cosas que nunca se van a terminar y que estas son eternas. Son las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Entendemos las prioridades entonces, hermanos? Moisés le dio más peso a las prioridades espirituales, poniéndolas en orden, principalmente poniéndose en Dios. Todos tomamos decisiones y todos tenemos nuestras prioridades. Las suyas son diferentes a las mías, y si usted ve a su vecino, quizás él tenga diferentes, yo tenga, cada quien tenemos diferentes prioridades, pero cuando establecemos nuestras prioridades, no se nos olvide, hermanos, Dios tiene que ser primero. Amén, hermanos. Amén. Al establecer nuestras prioridades, ¿qué cosas nosotros y por qué las pusimos primero? Quiero preguntar eso. Además, ¿estamos contentos con el orden de prioridades que fijamos, que tenemos? Porque no las tenemos a veces escritas, pero sí las tenemos mentalmente, decir, esto es lo primero que tiene que ser en mi vida. ¿Estamos satisfechos con el orden de prioridad interna que hemos hecho, que tenemos? Además, ¿estamos contentos y satisfechos de que en ese orden nunca se nos ha olvidado poner a Dios? Y otra pregunta importante sería, ¿para qué sirven las prioridades? Entonces, respondemos que cuando establecemos prioridades, en primer lugar, hermanos, es porque tomamos una decisión. Y al tomar esa decisión, decimos, esta es una decisión definida, determinante. Yo quiero que esto sea primero en mi vida. Al tomar esa decisión definida, nosotros analizamos
cuidadosamente en lo que hacemos diario, en nuestra vida diaria, y al hacerlo, decidimos decir, esto es primero. Esto es primero. Y eso lo pusimos como prioridad. Así elegimos prioridades mediante decisiones definidas. Si alguien al levantarse habla primero con un humano que con un divino, con Dios, y lo hace es una costumbre, déjeme decirle que su prioridad está mal. Llego a creer que hay gente tan adicta a las redes sociales como el Facebook, que van primero, cuando se despiertan, van primero a ver qué dice esa red social, que ir primero a Dios y decir, gracias porque me prestas la vida, Señor, y la salud. Pero primero dicen, no, voy primero con el chismoso del Facebook, ¿no? Que se me quedó pendiente de ayer, que ya hasta tarde estuve allí. Tenemos que fijar prioridades mediante decisiones definidas. Segundo, a veces la elección de algunas prioridades obedecen a que estamos bajo alguna presión de alguien o de algo. En el caso de las personas que están casadas, hermanas que tienen maridos que no conocen al Señor, ese alguien o algo nos dice, tú vas a ir a la iglesia, pero antes de que vayas, quiero que me hagas las tortillas de harina y me limpies la casa y me tengas las cosas que yo necesito, y a la hora que tú te quieras ir, ahí está la puerta, vete con tus hermanos. Porque esas son las prioridades de alguien, pero no son las mismas a las suyas. Pero cuando estamos bajo esa presión, ¿qué pasa, hermanos? En base a esa presión tenemos que ajustar nuestras prioridades, ¿no es cierto? Número 3, o una tercera forma de establecer lo que debe ir primero en nuestra vida, es cuando nos dejamos llevar por algo. Poco a poco caemos en ciertos hábitos y no mucho después esos hábitos pasan a ser una forma de vida, y esa forma de vida determina en una prioridad. Eso es primero, y eso así va a ser. Y la persona así es, y siempre va a ser primero lo que ella determinó como un estilo o una forma de vida. Las prioridades que uno elija dependerán de aquello a lo cual hayamos asignado el mayor valor. Eso es lo más importante para ti. Si eso es lo que tiene mayor valor, por lo tanto eso es primero para mí. Y la mayoría de nosotros, hermanos, si analizamos cuidadosamente nuestras prioridades, nos vamos a dar cuenta que hay algunas que no están en su debido orden. Así que la mayoría o la mayor importancia en nuestras vidas es poner en orden nuestras prioridades. Amén, hermanos. Y todos nosotros tomamos decisiones cada día. Consciente o inconscientemente, cada día elegimos una cosa por encima de la otra, y así decimos, esto es mi prioridad, esto es algo de mi mayor importancia, y así lo fija. A las cosas que le damos más importancia en nuestra vida, eso entonces determinará qué es lo primero para nosotros, no importándonos para los demás, sino para nosotros en lo personal. En el caso de Moisés, él eligió primero a Dios que los deleites temporales. Él eligió bien. Dijo, no, yo primero es Dios, y por qué no decir después es Dios y siempre Dios. Si algo cambio, voy a ofender a Dios, porque tiene que ser Dios primero. Si en este arranque de año vamos a decir, hermanos,
Dios no es primero en nuestra vida, creo que vamos a tener un mal año. Pero si es Dios el primero en nuestra vida, está garantizado que la persona que pone a Dios primero en todo, nunca le irá mal. Es más, no hemos conocido a una persona que poniendo a Dios primero le haya ido mal. Todo lo contrario, le va a ir bien. Amén, hermanos. Además, aquí respondemos una pregunta que también fijé allí. ¿Para qué sirven las prioridades? ¿Para qué? Si alguien se pregunta eso, ¿para qué? Pues hay razones para qué tener prioridades. Primero, para estar en orden en el mismo propósito de Dios para nosotros. Ya había dicho, Dios tiene un propósito para cada quien. Hay gente que no conoce ese propósito. Pregúnteselo, dígale diligentemente, así insistentemente, dígale: Señor, yo quiero conocer cuál es el propósito tuyo para mí, el por qué yo estoy aquí en la iglesia, el por qué tengo vida, el por qué me tienes en este mundo, el por qué. Y al yo saber mi propósito, que Dios me tiene aquí, entonces yo en ese orden de prioridades no estropear el propósito de Dios en mí, poniendo orden en prioridades, no desorden de prioridades. ¿Para qué más sirven las prioridades? Para ordenar nuestras acciones y decisiones, entonces, para ir en una línea en dirección correcta a los planes de Dios. Para eso sirven las prioridades, para organizar nuestra vida, porque una vida sin prioridades es una vida en desorden. Y aunque no haya muchos amenes, quiero que se guarde eso en el nombre del Señor. Amén. Si nosotros no ponemos en orden nuestras prioridades, entonces quiero hacer hincapié que estropeamos el propósito de Dios para nosotros. ¿Sabía usted que tiene un propósito? Si usted no pone en orden sus prioridades, se puede correr el riesgo de estropear el propósito de Dios para su vida, para la mía. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? Ya que entramos a un tema un poco más directo y más personal. Primero, debe ser nuestra comunión con Dios. Primero tiene que ser nuestra comunión con Dios. El deber de comunicarnos con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Ahí está la oración. ¿Qué es oración? Hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Qué triste las personas, hermanos, esto aplicándolo a algo personal, que nunca le hablan y cuando le hablan es para pedirle un favor, ¿verdad? O es para pedirle dinero. Hasta se le hace raro. Ay, pues nunca me habla. No, es que con la pena, pero es que fíjese que hace como $200 que no lo veo. O es para pedirnos una receta de cocina, dice una hermana. No, pero se me hace raro que me llames. ¿Qué necesita? Oiga, ¿qué le echaste a la barbacoa aquella vez? ¿No, Margarito? ¿Cómo cociste los camarones? Es porque necesita algo, le estoy diciendo. Nunca le llama. Y cuando le llama es porque necesita algo. Qué tremendo sería entonces en lo espiritual que una persona nunca habla con Dios y cuando habla con Él es para decir: saca a mi hijo de la cárcel, Señor. Ahí con el favor, ahí te pido, porque tengo a mi mamá muy enferma en el hospital. Me quedé sin trabajo. Necesito, te pido ayuda. Y como esas son palabras muy familiares de una persona que solamente está pidiéndole favores a Dios. Una vez ya recibido el favor de Dios, jamás vuelven a hablar con Él. No hay muchos amenes. Pero nuestra principal prioridad debe ser
nuestra comunión con Dios. Vamos a poner aquí una base bíblica, Salmo 37:4. Dice la Biblia ahí: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Él, búscalo, ponlo como tu prioridad. ¿Y qué crees? Todo lo que llegues a necesitar, pues por supuesto Él te lo va a dar. Si algo está primero en nuestra vida antes que Dios, hay que removerlo de allí. Porque está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Eso ofende a Dios. Qué tremendo, ¿no? Si llego a creer, hermanos, si se hace una encuesta, no encontré esa encuesta, pero si se hace esta encuesta de ¿qué es prioridad en tu vida? Es pregunta, la respuesta de muchos sería el dinero y la salud. Y para añadirle algo ya más íntimo, y mi señora. Pues claro, es la que me lava, me plancha y me hace piojito. ¿Ah? Ella. De veras. ¿Y Dios? Y siempre sale también Dios, claro, sí. Dios, por supuesto. Pero primero es el trabajo, la salud, la señora, y al último ponen a Dios. Siempre la mayoría responde así. Entonces, si algo ocupa el lugar que le pertenece a Dios en su prioridad, hay que removerlo de allí. Porque esa prioridad está ofendiendo a Dios. ¿Están aquí, hermanos? Ahora están más serios que lo que es costumbre. Número 2. Nuestra segunda prioridad sería nuestra familia, hermanos. Nuestra familia. Por una armonía familiar, para estar en paz. Qué feo cuando se trata de pedir un favor a un hermano malcriado. La oveja negra pide ayuda. Y las otras ovejas que hay en la familia, pudiendo ayudar, le dan la espalda. Hay que darle una lección. Pero si todos necesitamos ayuda o una llamada segunda oportunidad, se siguen poniendo serios. Nuestras prioridades tienen que ser familiares, una armonía familiar, estar en paz y en armonía familiar. Porque siempre alguien en la familia tiene que ofender a los demás. Porque le tengo que decir sus verdades. ¿Verdad? Ella es como muy politicona. Alguien les tiene que decir sus verdades. Pero al decir esas verdades, son verdades hirientes, hermanos. Hay forma de decir la verdad sin estar hiriendo tremendamente. Hay métodos, pues. Necesitamos, dentro de las prioridades familiares y de la armonía familiar, pasar tiempo con la familia. Estamos en un país en donde la mayoría de los hombres salen muy temprano de su casa y llegan muy tarde y están dándole todo lo que necesitan los chicos. Que necesito un juego de video, ¿cuánto cuesta? $350. Ahí está, mujer. Voy a meter más tiempo extra. La señora dice, ya no me quedan bien las cosas que me pongo, que las pestañas, que las uñas, que esto, que lo. La tiene viviendo como una reina. Él está metiendo más horas y la tiene como reina y los demás como princesitos, ¿no? Como príncipes. ¿Es malo? No, pero no hay tiempo para ellos. Porque alguien tiene que estar trabajando para pagar esos lujos. No hay amenes tampoco. Pero bueno, déjame seguir explicando algo. Para darse lujos extras,
ella también sale a trabajar. Él sale a trabajar, ella sale. Entonces los chicos hay que pagarle a una niñera. No tengo para niñera, la niñera es la televisión. Ellos tienen acceso a muchas cosas, hasta imágenes obscenas y lenguaje burdo y grosero, porque la niñera es la televisión. Ahí no hay censura. Ellos saben a qué horas viene papá, ellos saben también a qué horas viene mamá. Este país, así se enseña la gente a criar a los hijos. Si se tiene dinero suficiente, se pone una niñera. Y llega a haber casos, hermanos, de que los niños se crían más con la niñera que con la mamá. Tanto que la mamá llega a perder el nombre y ellos se lo ponen a la niñera. Mamá. No hay muchos amenes, pero sí, déjeme seguir explicando. ¿Por qué? Porque alguien no dedica suficiente tiempo para los chicos. Pero les estoy dando lo que puedo. Lo que ellos necesitan se deletrea como tiempo. Tiempo, hermanos. Hemos sabido de gente que los niños, siendo pequeños, se les dan regalos y juguetes y más juguetes. Y tienen un alterón de juguetes que cuando los van a sacar, la mamá se los... No, no me hagas tiradero, porque quiero tener la casa limpia y en orden. Son los juguetes ahí se hacen viejos, pero sin usar. Crecen, hay bicicletas allá afuera, una canasta de básquetbol, por supuesto una pelota, y salen los padres. Dejen dormir, ¿por qué están haciendo tanto ruido con esas cosas? Usted sabe, el estar botando una pelota. Los chicos buscan otras fuentes en otros lugares de entretenimiento. Y cuando ellos ya crecen, se gradúan de la escuela y se van a un colegio o se van a otro estado, salen con nostalgia los padres. Cuartos de sobra en la casa, pero vacíos, juguetes que se hicieron viejos sin usar, pelotas ponchadas afuera y bicicletas también que antes eran de nuestros hijos y que hubiéramos deseado el ruido de ellos, los gritos de ellos, los juegos de ellos. Empiezan a llorar los viejos, ya nos quedamos solos. Sí, pero cuando los tenías, no les dabas tiempo a ellos. Se necesita tiempo para estar juntos, para comer juntos, para pasear juntos, para convivencia. Entonces sí señalamos bien la familia como segunda prioridad. Número 3, vamos a señalar nuestras prioridades laborales. Ahí es nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros como proveedores, eso también es prioridad, pero en un orden, ¿verdad, hermanos? En orden, sí, ahí estoy, eso es lo que les puedo dar. Y si yo pudiera darles más, ahí está, que no necesiten nada. Si traemos hijos al mundo, hermanos, ¿qué pasa? Pues hay que criarlos, ¿no? Alguien dijo, pero así muy primitivamente pensando, a los hijos hay que criarlos como a los indios, encuerados y en el monte. ¿Cómo? No, eso es para una mente primitiva, hermanos. Si usted trae hijos, críelos bien. Amén, hermanos. No hay muchos aménes, pero así está. Y la cuarta de nuestras prioridades sería con relación a la iglesia. La iglesia. Fíjese cómo el orden le presenté: Dios, la familia, las responsabilidades laborales o nuestro trabajo y nuestra participación en relación a la iglesia. Ser cristianos comprometidos con la visión de la iglesia.
Amén, hermanos. ¿Qué es lo que está poniéndose como plan para la iglesia? Evangelizar. Amén. Voy a evangelizar. Limpiar la iglesia. Amén. Hay que hacer una venta de yarda para fortalecer el fondo de la iglesia. Amén. Ser cristianos comprometidos con la visión de la iglesia. Eso tenía que ser como parte de nuestra prioridad. Evangelizar, hacer discipulado, ayudar en el área en que se necesita la ayuda. Cristo definió las prioridades así en Mateo 23. Al final de ese versículo dice, hermano, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Eso, desde el punto de vista de Cristo, eso sería prioridad. Prioridades correctas. Ahora, notemos también que existen prioridades equivocadas, hermanos. Si usted me da tiempo, le explico. Lucas 12, versículo 16, describe el ejemplo trágico de alguien que tiene prioridades en desorden, prioridades equivocadas. ¿Qué dice Lucas 12, verso 16? También le refirió una parábola, Cristo, diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate o regocíjate. Pero díjole Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoros, pero no es rico para con Dios. Quiero aclarar algo, que no había nada de malo que esta persona fuera rica. Nótese eso, hermanos. ¿Es malo ser rico? No. Ayúdeme a decir eso, porque si no, no nos va a caer el 20. De veras, no, hermano, si es malo. Por favor. Si alguien viene y lo saluda y dice, nomás porque me saludó le voy a dar $5,000, usted lo va a reprender. Sangre de Cristo, Padre celestial, date para allá, diablo mentiroso. Pues si no le está diciendo que le venda el alma, si yo te voy a bendecir. ¿Es malo ser rico? Entonces sí nos cayó el 20. Aclaramos que no había nada de malo en ser rico. Además, Dios lo estaba bendiciendo, parecía, en todo lo que hacía. No había nada ahí de malo. Pero cometió varios errores en su vida este hombre. En primer lugar, hizo prioridades egoístas, porque todo lo que él menciona gira en torno a su yo y no mencionó a los demás. Ahí ni mencionó a Dios, ni mencionó a la familia, no cupieron. Solamente había espacio para él. Fue egoísta. Si recordamos que dijo, él solo estaba preocupado por sus graneros, por sus frutos, por su riqueza, por su tiempo, por su placer. Ahora sí, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Come, bebe, huélgate, regocíjate. Hay dinero. ¿Cuál es el problema? Pero que lamentablemente dentro de las prioridades de este hombre nunca, ni por error, mencionó poner a Dios. Ni por error, hermanos. Menciona a Dios, ni tampoco a su familia, ni su esposa, ni sus hijos, fíjese.
si analiza bien el pasaje, Lucas 12 del 16 en adelante, no menciona a nadie de ellos, porque toda su familia también tenía necesidades, pero esas necesidades pareciera que no eran prioridad para él. ¿Hay necesidades familiares? Sí, hermanos, sí hay necesidades familiares. Hay gente que no le da peso a eso, pero sí hay necesidades familiares. Ahora, fijémonos cuántas veces este hombre se refiere a sí mismo, a su propia persona. Si dice el versículo, ¿qué haré? Dice también, porque no tengo dónde guardar mis frutos, no tengo espacio. Y dijo, esto haré. Está girando en torno a él. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ahora es tiempo de gozar. Repósate, come y bebe, regocíjate. Solo habla en torno a él. Él era una persona egoísta o egocéntrica. ¿Cómo puede detectar a las personas egoístas o egocéntricas? Es una pregunta. ¿Ah? Cuando solamente hablan de ellos. No hay muchos aménes, hermano. Espero que esté recibiendo. Cuando alguien solamente habla en torno a él y no incluye a nadie más, esa es una persona egoísta. Esa es una persona egocéntrica. Escuche una cosa importante también. Una cosa es tener abundancia de bienes materiales y otra cosa es poder disfrutar de ellos. Si no puede disfrutar de ellos, ¿de qué sirve tenerlos? De nada. Pero él le dio más prioridad a las cosas materiales que a Dios y a las familias. Egoísta el viejo. ¿Cuánta gente habrá con desórdenes de prioridades en el mundo, hermanos? Ellos nada más piensan en ellos y no cabe nadie más. No cabe ni usted ni yo. Nada más yo y el que sigue. ¿Quién cree que es? Wow, me sorprendieron ahí. El yo. Yo y siempre yo y nadie más que yo, y lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Ese es un egoísta. Entonces, prioridad en el cuerpo, prioridad en el tiempo, prioridad en el dinero y prioridad en los placeres, pero ni por error él mencionó a Dios. Si dentro de sus prioridades no está Dios, creo que estamos cometiendo un grave error. Y que el desorden de prioridades un día nos van a traer grandes y graves consecuencias. Grábese eso, por favor. Segundo error que cometió este hombre rico del Evangelio de Lucas 12. Dentro de sus prioridades para su vida, no hizo nada en cuanto a en dónde pasaría la eternidad. No hizo nada en cuanto a eso. Como que su prioridad nada más fue lo material y lo terrenal. Pero nunca en su mente le pasó que un día habría de acabarse todo lo que tenía y habría de morir y de ir a otra vida. Y dentro de esa prioridad, él nunca fijó, tengo que saber en dónde voy a pasar la eternidad. Hay gente que el diablo las aturde solamente en pensar en lo que ve, en lo que toca, en lo que oye, en lo que está tratando, pero nunca en que si un día te vas de aquí, viejo, ¿para dónde te vas a ir? Refiriéndome en el viaje de la muerte. Si la vida es un viaje que se termina con la muerte, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? ¿Aló? Ayúdenos a decir eso, hermanos, para que se nos grabe también, ¿no? ¿En dónde vas a pasar la eternidad?
Fíjese que no había pensado en eso. Pues piénselo. ¿En dónde van a pasar la eternidad? Es el error que cometió este hombre. ¿Qué es lo primero que él fijó? La prioridad, lo material. Y lo espiritual no cupo allí. No había prioridad allí. Quiero hacer una pregunta más personal. Hermanos, ¿si están aquí? Si alguien nos pregunta a nosotros, Margarito, no te quedas fuera, ¿eh? ¿Qué es lo primero en la lista de prioridades? No se vale contestar, nomás analizar. Si alguien llega a usted y le dice, ¿qué es lo primero en tu vida? Usted tiene que contestar mentalmente, ¿amén? No, pues. Si le da muchas vueltas ahí, está en desorden. Váyase a algo sólido. Dios. Tiene que ser Dios. ¿En qué cosa ocupa la mayor parte de su tiempo? Eso es prioridad para usted. Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿En qué cosa ocupa la mayor parte de su tiempo? Yo la mayor parte de mi tiempo del día hago esto. Eso es prioridad para usted. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿ok? Ahora, ¿en qué dedico la mayor parte de mis pensamientos? Eso es prioridad para usted. Por eso le digo que no nos conviene contestarnos, porque nos vamos a balconear aquí solos. ¿Qué es la mayoría del tiempo que pienso? Yo pienso en mi señora, hermano. Eso es prioridad para ti. No, en mi Señor. Y me refiero al viejo, al esposo, al cónyuge. Eso es prioridad para usted. ¿Estoy más enfocado en las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Eso es prioridad para usted. En lo que más se enfoca. Si somos bastantes inteligentes como para reconocer que nuestra vida aquí va a ser solamente pasajera, que vamos a tener un fin y que existe vida después de la muerte, entonces tenemos que saber o estar conscientes de que en las prioridades de nosotros tiene que estar Dios y nuestra relación con Él tiene que estar reconciliada y no enemistada. Porque dice el profeta Isaías, nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Si nosotros morimos estando sin reconciliarnos con Dios, déjeme decirle, no lo pusimos como prioridad, vamos a tener una lamentable eternidad, pero sin Dios. Entonces, Dios nos demanda que tengamos prioridades en orden para no sufrir consecuencias. El diablo a muchos no los deja pensar en esto, porque solamente han fijado sus prioridades aquí en lo terrenal, pero nunca en lo espiritual. Y además no quieren pensar en eso. No, yo no me quiero morir. ¿Quién se quiere morir? Una vez en un culto el pastor preguntó así, ¿quién se quiere morir por Dios? Y una hermanita levantó la mano. Dijo, vayan a orar por ella, hay que reprender. Nadie nos queremos morir. Y si llegara a nosotros el pensamiento, me voy a morir, mi prioridad tiene que ser, yo tengo que estar reconciliado con Dios. Buscar a Dios. Cuando las prioridades están equivocadas, siempre habrá cosas para lamentar. Por eso ese hombre de Lucas 12, del 16 en adelante, puso sus bienes materiales primero en su vida y los resultados vinieron tristemente después.
Porque ¿qué dice el verso 20? Díjole Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has juntado, lo que tú has provisto, lo que tú has ahorrado, lo que tú has amontonado. ¿Aló? ¿De quién va a ser? ¿De quién será? Tenía las prioridades equivocadas y en desorden. Y qué lamentable de que fue eso lo que menos él pensó. Lo hizo demasiado tarde. Qué tremendo, hermanos, cuando las prioridades están en desorden. Estaba leyendo precisamente que en el mes de abril, si no me equivoco, el 12 de abril, se conmemora siempre el naufragio del Titanic. Ese enorme transatlántico que alguien entrevistando al capitán, él dijo: ni Dios lo puede hundir. Pues Dios no lo hundió, pero lo hundió un iceberg que Dios había hecho. Y estaba pasando, hermanos, el Atlántico Norte, y una montaña de hielo dañó el casco del barco y entró agua y fue tremendo aquello. Murieron muchas vidas. El barco no tenía suficientes botes para todos porque pensaban que nunca nadie lo podía hundir. Había muy pocos botes salvavidas o de emergencia. Y se cuenta que una mujer muy rica, muy adinerada, que había comprado boleto de primera clase, ella dijo: ya estando en el bote salvavidas, fíjese, no en el barco, sino en el bote, ya afuera, ya lo iban a bajar. Dice: ¿me das tiempo para ir algo por mi camarote? Se me olvidó algo. Y le dice la persona que estaba allí: te doy 3 minutos. Así dice la narración. Te doy 3 minutos. Ella corrió hacia su camarote, pisó dinero, pisó joyas, pisó diamantes de la gente. Al correr se le cayó en el piso. Ella llegó a su camarote, pisó también cosas que a ella misma se le cayeron por la huida, y fue por 3 naranjas. 3. Las agarró. Ahí había diamantes, joyas, oro. No le puso atención a eso. Agarra las 3 naranjas, corre, se sube nuevamente al bote y salva su vida. Las prioridades de ella estaban en orden. Le dio más peso a algo para comer que algo para presumir. Cuando ya estaba en el mar, una mujer con un abrigo muy lujoso y un collar de diamantes le dijo: te doy mi collar de diamantes por esas 3 naranjas. Y dice el historiador: habrían sido las naranjas más caras de todo el mundo. Ella dijo: no, pero le dio una, y ella se quedó con 2 para estar comiendo, hermanos, mientras llegaba un auxilio, un socorro, una ayuda. Esa mujer tenía sus prioridades en orden. Pero hay gente que le da más peso a lo material que a lo espiritual. Un hombre le dijeron: necesito que escriba su testamento, porque era muy rico. Y él dijo, ese hombre: pido 3 deseos. 3 deseos antes de morir, que me concedan eso. El primero dijo: que mi ataúd fuese cargado por los mejores médicos de la época. 2, que el dinero que tenía fuera esparcido por el camino hasta el panteón, hasta el cementerio. Que fueran tirando el dinero y ahí el cuerpo ir paseándolo y él tirando el dinero. Fíjese lo que estaba diciendo. Y 3, que sus manos quedaran en el aire fuera del ataúd visto de todos. O sea que estaba el ataúd, pero que tuviera hoyos y que las manos de él salieran, ambas manos por ambos hoyos. Alguien asombrado le preguntó:
¿cuáles son sus razones para esos deseos? Y dijo, primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para demostrarles a ellos que no tienen ante la muerte el poder de la cura. El dinero no puede dar la salud. ¿Aló? Puedes tener todo el dinero del mundo, pero no puedes tener la salud. Y dijo, dos, quiero que en el suelo sean cubiertos con mi dinero para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí se quedan y otros lo gozan. Lo que usted junte, cuando se muera, ¿qué cree? Otro va a decir, thank you, tío, por dármelo. ¿Cómo no te lo llevaste antes, Señor? Gente que como buitre, como buitre van a estar esperando que usted se muera. Y va a estar usted así, ay, tío, ¿para qué te vas ese anillo? ¿Para qué? Allá te va a estorbar. Mira, también el Rolex, ¿para qué te lo llevas, tío? Si allá en la eternidad no sirve el tiempo. Está mal puesta esa corbata, tío, te hubieran dado una del Dollar Tree. Gente como buitre va a estar esperando qué cosas de valor le pueden quitar. Y tres, quiero que mis manos queden descubiertas afuera del ataúd para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías nos vamos a ir. Al morir lo material no se lleva, hermanos. Nada más lo espiritual. Deben de estar nuestras prioridades en orden. ¿Y por qué prediqué esto? Porque este año, hermanos, quiero que usted ponga sus prioridades en orden. Si hay algo en la iglesia y usted no tiene nada que hacer en su casa, ¿qué está haciendo allá? ¿Ah? Answer me. Contésteme, please, hello. Hermano, es que la novela, el entretenimiento, va a venir Cristo y lo va a encontrar allá. De eso se va a encargar el Señor. Si usted, fíjense lo que le dije, si usted no tiene nada que hacer, hermano, yo trabajo, hermano, yo estudio, hermano, no tengo en dónde dejar los niños. Venga, aquí tenemos un ring, tenemos cadenas, tenemos cuartos de entrenamiento, hermanos, y que sobreviva el mejor. Tenemos guardería, tenemos tiempo para darles de comer a los niños. Pero no ponga como excusa a los niños. La salud. Si está enfermo, yo lo entiendo. Tenemos 2 pies de nieve ahorita. Sí, también yo lo entiendo. Hay gente que no vino porque está bien, yo entiendo eso. Pero cuando, hermano, no hay ni nieve, ni frío, ni salud, ni niño, ¿cuál es nuestra mejor excusa? Si algo pone usted primero que eso, sus prioridades están en desorden. Si usted ya metió las 40 horas de trabajo y quiere meter 20 más, se va a hacer rico materialmente, pero pobre espiritualmente. La cartera no se va a poder doblar de los billetes, pero el alma no se va a poder enderezar de falta de espiritualidad. Y cuando le hablen, le diga, hermano, ¿qué? ¿Qué quiere? Ay, Dios, alguien no ha orado. Alguien está estresado. A alguien le falta tiempo para buscar a Dios. El trabajo produce estrés. Por eso hay gente que dice, no, que trabajen los enfermos. Hay gente, ¿no? Si el trabajo es salud, pues que trabajen los enfermos. Eso está dentro de los 10 mandamientos del flojo. Tampoco nos vamos a ir a esos extremos. Hermano, ponga en orden sus prioridades. Nos ponemos de pie. Modas. Si su conversación gira solamente en torno a eso, es porque eso es su prioridad. Entonces, ¿entendemos el concepto, hermanos? ¿Qué es prioridad? Son aquellas cosas que tienen un valor determinado para nuestra vida.
Son aquellas cosas que juegan un papel importante en nuestra vida. Son aquellas cosas que analizamos diferente de las demás cosas y las ponemos como primer lugar. Prioridades son aquellas cosas que a la vez ponemos primero y a otras relegamos después. Son prioridades. La vida de Moisés nos ilustra lo que eran prioridades. ¿Cuáles son las correctas prioridades? ¿Aló? ¿Hay alguien que me ayude con los diáconos? ¿Lo sugieres? Ahí. Ahí que se me sienten, por favor. La vida de Moisés nos ilustra lo que son las prioridades correctas. ¿Tiene la Biblia abierta, hermanos? El versículo 24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es prioridad. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Decía la hija de Faraón. Le decía a Moisés, tú eres mi hijo. Y dijo, no, yo rehúso ser tu hijo, porque ya él conocía en verdad a su madre. Y él rehusó, a pesar de la posición que tenía esta dama. Imagínense, hermanos, el dinero, los lujos. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En el caso de las mujeres, por ejemplo, siempre que empieza un tremendo banquete, primero del Día de Acción de Gracias y después viene y nos alcanza Navidad, y para colmo, el enorme banquete del Año Nuevo, hay gente que tiene mucho cuidado con la báscula. Se pesan antes de que empiecen todos esos festines, y cuando empieza el año, vuelven a la báscula y se dan cuenta que ahí hay unas libras de más. Para nosotros los hombres casi no nos importa eso, ¿o sí, hermanos? El hermano dice que sí, a él sí. Pero para las mujeres, hermanos, tiene mucho peso eso. Y entonces van con la dieta de la manzana, ¿no? ¿Sí, hermano? Ahí la hermana dijo amén. El agua, ya dejan la gaseosa, la soda, el pan, la tortilla, las papas. Se acabó la dieta de la té, de la torta y el tamal y la tortilla, ¿verdad? Para empezar, pues una verdadera dieta con cuidados, ¿verdad? En las calorías y demás. Aquellas cosas que tienen un valor que determina su vida, eso se llama prioridad. Para algunos, esto es para los hombres, si le gusta mucho el soccer y el fútbol y toda su conversación gira en torno a eso, aquellas cosas que tienen un valor determinado en su vida, eso es su prioridad. Para otros la política, para otras, las hermanas me refiero, el glamour. Y aquí, hermanos, yo quisiera hablarles en esta hora acerca de las prioridades. De las prioridades. No sin antes señalar, ¿verdad?, que existen muchos tipos de prioridades, pero nomás nosotros vamos a escoger dos: prioridades correctas y prioridades incorrectas. Las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Hacemos la pregunta para así desarrollar este tema. Son aquellas cosas que tienen un valor determinado en nuestras vidas. Si no tiene el valor, entonces no es prioridad. ¿Sí lo está subrayando, hermano?
Ahí atrás tenemos unas hojas en blanco en la Biblia para que podamos hacer apuntes. Señalo esto como base principal. Pregunta, ¿qué son prioridades? Son aquellas cosas que tienen un valor determinado en nuestras vidas. Porque si eso no tiene valor, entonces no sería prioridad. Amén, hermanos. También prioridades son aquellas cosas que juegan un papel importante en nuestras vidas. Si no sería importante, entonces no sería prioridad. Prioridades es algo que analizamos diferente a las demás cosas. Y si no fuera así, tampoco eso sería una prioridad. Prioridad nos hace escoger y a la vez relegar qué es primero y qué es después. La palabra de Dios se lee así, hermanos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible Dios. Amén, hermanos. Es Dios. Siempre que empezamos un año, pues pareciera que empezamos con nuevos propósitos, nuevas metas, pero también, hermanos, algo importantísimo para señalar es por qué no se alcanzaron unas metas y otras sí. Y entonces vamos al tema de las prioridades. Cuando hablamos de prioridades, allí está un punto a aclarar. Quizás no se alcanzan algunas metas en base a que no se fijaron sólidas prioridades. No pusimos mucho énfasis en una prioridad misma que no nos dejó alcanzar una meta. Eso él, al escoger, eso para él fue prioridad. El verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Eso es prioridad. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué dice? Bueno, ¿te vas por lo terrenal o te vas por lo espiritual? Moisés dijo, tiene más peso lo espiritual. Tiene más peso las cosas de Dios que las cosas terrenales. Entonces Moisés, si usted entiende el versículo, él tenía prioridades en orden, prioridades correctas. El verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo a lo invisible, a Dios. Él le dio más peso a eso, hermanos. Entonces, ¿qué será lo que nosotros le damos más peso en la vida, hermanos? A eso que le damos más importancia, eso es para nosotros primero. Por eso es importante analizar este tema a inicio de año. ¿Qué es lo que gira más en torno a su conversación? Eso es su prioridad. No que mi familia, no que mis hijos, no que el trabajo, no que el dinero. Nos topamos a una mujer no hace mucho ayer.
y nos dijo, yo teniendo trabajo y salud está bien. Nosotros le dijimos, le falta algo. ¿Qué me falta? Pues a Dios. Pues teniendo primero a Dios, y si quiere ponga después lo que usted quiera, pero allí en la prioridad de ella, inconscientemente